hay dos bandos o tres, uno da su opinión, si uno de los bandos o los otros dos bandos quieren contradecirlo, lo contradice y después da su opinión de lo mismo, y el otro bando fue contradecido, puede contradecirlo o contraargumentar eso. Eso no. Ahora sí hablando. Ok. Primero quería hablar de los puntos que dijo Mashu, por qué piensa que está bien el aborto. Si no me equivoco, dijo que por la violación y por el riesgo de vida de la madre, creo, o el bebé, ¿no? Bueno, bueno. Em, lo que pienso acerca de lo de las violaciones, por supuesto que no creo que esté mal, o sea, que no creo que esté bien, perdón. Em, las violaciones obviamente no están bien y se tienen que medir, pero no se tienen que medir matando la vida de un ser, quitándole la vida a un ser inocente. El bebé no tiene la culpa de lo que haya hecho el violador a su madre y no tiene por qué hacerse cargo de eso. Tranquilamente la madre podría tener al bebé y si no lo puede mantener o no lo quiere, lo puede dejar en adopción o buscar ella misma un hogar donde sepa que lo van a tratar bien. Todo el mundo cree que por dejarlo en adopción puede que el bebé sea maltratado o que no lo adopten nunca y que a los 18 años lo dejen en la calle y o que se muera o que se vuelva drogadicto, pero eso es, la verdad, es la minoría de los casos. Y antes que asesinarlo, prefiero darle una oportunidad a que tenga una buena vida. Yo eso es lo que pienso. Y bueno, después con lo de la vida del bebé y de la madre, estoy más o menos de acuerdo, pero la verdad creo que un bebé necesita tener prioridad de la vida antes que una persona adulta. Ya sé, no está bien intercambiar vidas, pero un bebé necesita una vida. Y bueno, como dijo él, el derecho a la vida no se tiene que quitar. Es el derecho más importante del ser humano y es lo que, no sé, nos identifica. Eso es lo que yo opino acerca de lo que dijo Mayu. Y bueno, yo creo que el aborto está mal justamente por eso, porque le quita la vida a un ser inocente. El feto, o sea, el bebé ya se considera un ser humano desde el momento de la concepción, o sea, cuando las células empiezan a juntarse y todo eso. Y bueno, el derecho más importante del ser humano es el derecho a la vida. No se le tiene que quitar a ningún ser inocente. No digo a nadie, porque hay ciertos casos como por ejemplo violadores o asesinos que creo que necesitan que paren si son muy malos. Creo, antes de que maten a un bebé por una violación, prefiero que maten al violador. Bueno, eso nomás. Machu Picchu, ¿algo que decir sobre lo que dijo? Bueno, eh, yo también voy por ese lado de no abortar por deseo, o sea, porque por violación y porque desea abortar. Pero cuando me refiero a estos casos de necesidad, o sea, una menor, por ejemplo, que en estos casos eh, tuvo un caso de violación. Creo necesario abortar, porque lo sé, o sea, esto atenta contra el derecho de la vida y como dices, desde la concepción es considerado un humano. Pero, o sea, apenas se está produciendo, ni siquiera eh, por completo es un humano, apenas está brotando, entonces no se consideraría algo tan malo abortar, porque eh, la persona o el bebé o el feto no se ha desarrollado por completo. En los casos que ya esté más desarrollado y desee abortar, podría considerar más lo que dices. Pero yo estoy hablando de los casos de violación necesaria, o sea, esos que es necesario abortar porque afectan, si fuese una menor, la salud de ella misma. Y considerar, Perdón. ¿Puedo ajá, interrumpirte un segundo? Machu Picchu, ¿terminaste de hablar o te querés decir algo más? no, no, puede seguir Brandon. Bueno, si Quería, querés decir algo más, puedes decir Machu Picchu. quería decir algo acerca de lo que dijiste. Em, Pienso más o menos lo mismo, pero también una menor, em, si puede tener al bebé, ya es considerada como una mujer. O sea, obviamente es una adolescente. No está preparada mentalmente, pero sí físicamente para tener al bebé.
Si lo aborta, va a tener tres traumas. Tener un hijo desde chiquita, que la hayan violado y haber matado a su hijo. Si no lo mata, va a tener dos traumas. Es un trauma menos. Es algo bueno. O sea, obviamente no es bueno tener traumas, pero es bueno tener un trauma menos. Después, obviamente, si los dos seres van a morir por ese aborto, prefiero salvar la vida de la madre si la del bebé ya está perdida desde otro momento. Y el feto, desde el momento de la concepción, ya es completamente un ser humano. No tiene los órganos, no tiene todo el cuerpo desarrollado. O sea, no está completamente desarrollado, pero ya es un ser humano. Es como decir que una larva no es un insecto, o sea, no es el insecto de una mariposa porque no está completamente desarrollada como una mariposa, por ejemplo. Obviamente es algo que no tiene nada que ver, pero es un ejemplo. Solamente quería agregar eso. Perdón por cortarte y seguí. También lo considero también, pero hay algo, o sea, yo me refiero a los casos donde, o sea, estoy enfocado en solo un plan, en solo un marco, donde en este caso, donde sea el consentimiento de la menor, o sea, si hablamos de porcentajes, la mayoría aborta, tal vez, como dice, puede tener traumas y se ve obligado por la familia, pero en otros casos sí desean abortar. Y en esos casos que las menores o incluso otras personas mayores deseen abortar, lo creo legal. O sea, si desean abortar, lo creo legal. Y además creo que me voy más por el lado moral que por el feto mismo, porque no ha desarrollado nada en lo absoluto. Solo está ahí. Y es por eso que creo que debería ser legal con sus ciertas limitaciones. Y que si la persona siente que debe abortar, está en su consentimiento, que aborte, que tenga todo el derecho de abortar si afecta su salud o puede llegar a desarrollarle traumas o algo parecido. Mm, Pues sería eso. Em, ok, sí. Yo lo de que una nena diga que yo tiene tres traumas, obviamente una menor al tener un hijo, lo más probable es que lo quiera abortar. O sea, más allá de que haya leído acerca de todo esto y sepa cómo es. Hay una posibilidad de que no quiera. Pero, obviamente, está la situación de que la nena quiere abortar. Me refiero en un futuro. ¿Cómo se sentirá ella cuando esté más desarrollada, que sea una adulta completa? em, Seguramente le va a dar un trauma de chica. O sea, por ejemplo, un ejemplo, de chica la violaron, tuvo que abortar al bebé porque o la familia la obligó o ella no quería tener al bebé y después más grande tiene ya su familia, tiene unos nenes y se acuerda de que una vez abortó un bebé. Eso le va a quedar el trauma para toda la vida. Lo de la violación a cierto momento se va a poder pasar. Cuando tengas una familia ya no vas a sentir tanto temor por los hombres, te vas a dar cuenta que tampoco los hombres son malos. Obviamente hay mujeres que violan también. Em, no creo que una mujer sana que haya abortado, o sea, es algo que nadie puede pensar. Más allá de de que no esté desarrollado, es un ser humano indefenso, no se puede defender de ninguna manera. No es como un bebé que al menos puede patalear. Es un niño indefenso que no te hizo nada. O sea, solamente por su existencia lo querés acabar. Eso no me parece bien de ninguna manera, en ninguna circunstancia, a no ser que tener ese bebé quite las dos vidas. O sea, por ejemplo, tenés una enfermedad que cuando tengas un hijo, el bebé sí o sí se va a morir y vos si lo tenés te vas a morir, pero si no lo tenés te puedes llegar a salvar. En esa circunstancia de que ya estás seguro de que el bebé va a morir, al menos para salvar una vida, me parece que está bien, pero solamente es la única circunstancia que se me viene a la mente. Esperen, Unicornio quiere hablar, así que la paso acá al escenario y después de lo que diga lo que quiera decir, se la vuelvo a pasar al público. Habla Unicornio, habla. Sí, buenas tardes con todos.
Pues relacionado con lo que dijeron sobre lo de lo del trauma que genera acabar con la vida del niño no nacido, pues, pues sí genera traumas. Existe el síndrome posaborto, que ya se ha comprobado hasta científicamente en un estudio realizado por la RUE en el 2004, encuestaron a 217 mujeres con antecedentes de aborto, o sea, que ya habían abortado, y el 65% experimentaban múltiples síntomas de trastorno por estrés postraumático y 14 de ellas cumplían con todos los criterios diagnósticos del TPT, o sea, ¿cómo les explico? El síndrome, pues, el síndrome posaborto. El problema aquí es que lo del aborto por violación ya existe en mi país. Yo recientemente se votó a favor de eso y pues en mi país antes solo había lo de, por ejemplo, el aborto para las mujeres que eran mentalmente incapaces. O sea, y lo peor de todo es que si eran violadas. A las personas violadas y mentalmente incapaces se les puede dar un aborto. Y también se puede realizar un aborto cuando la vida de la madre corre peligro por ese embarazo. Pero si tú le das esa opción a una mujer embarazada, obviamente no va a escoger esa parte, porque esos son embarazos que se detectan ese tipo de peligros cuando el embarazo está más desarrollado. Lo que pasa aquí con lo del aborto por violación es muy simple. Quieren solucionar algo, pero irse cuando ya está hecho, cuando la violación ya sucedió. Esa es la solución que plantean ellos con el aborto. Lo que no plantean es coger e intentar erradicar el problema de raíz. ¿Cuál es el problema de raíz? La violencia sexual en este caso. Los abortos no van a disminuir las violaciones ni a preverlas. Tampoco es que salvaguardan a las mujeres ni a las niñas que generalmente sufren de esto. El problema aquí para las personas que también defienden la vida de los niños, según también aquí en mi país, 1.5 personas mueren de niñas, 1.5 niñas mueren por abortos, pero tampoco es la cantidad de violaciones que sufren los menores. O sea, es verdad, en mi país hay las mujeres que se embarazan, o sea, las mujeres, los embarazos en adolescencia, mejor dicho, los embarazos en adolescencia son comunes aquí, pero no toda esa cantidad engloba que hayan sido por violaciones, sino también por negligencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando se da lo del aborto ya en ley en mi país? No explican si se va a dar gratuito, tampoco explican si se va a dar un juicio, si se va a dar seguimiento, y pues obviamente si se da seguimiento a como cualquier caso para comprobar si la violación fue efectuada, si vas a denunciar, porque la mayoría de víctimas que sufren violación no se sienten con la seguridad de ir a reportar el crimen. Entonces sería algo medio ilógico que una mujer te viniera y te dijera, verá, yo fui violada y justo salí embarazada, porque casualmente también una persona detecta que está embarazada ya al mes. Entonces, mientras se dé el seguimiento van a pasar más meses y el bebé va a seguir desarrollándose más. Entonces, ¿qué nos va a entender eso? Que las personas quieren quieren dar como solución a la violación con el aborto. Y esa no es la solución para mí. Y además, aparte de eso, el deseo de abortar no solo viene de la embarazada, sino de la gente que está en su entorno. ¿Me entienden? Y ahí eso. Vale. ¿Te paso el público? Sí, abajo. Bueno, quería agregar algo de lo que dijo Unicornio, que algo que a mí me interesa bastante porque yo voy por el lado mucho de la política y economía, que es el aborto seguro y gratuito. El aborto nunca no va a ser nunca gratuito porque todo sale de un lado y esos son nuestros impuestos.
¿Qué pasaría si, cómo es eso de que nosotros estemos pagando el capricho, a veces capricho, porque hay gente que aborta porque simplemente no quiere el bebé y por negligencia de simplemente una persona? De última, si se... Pará, que me están mandando un mensaje. De última, si se quiere que las ONGs paguen esos abortos, las ONG a favor del aborto, obviamente, o ese tipo de organizaciones. No nosotros, que hay gente que está en contra y no da a pagar por algo que no quieres que sea legal. Y eso. Además, quiero agregar algo que en mi país el aborto fue algo promulgado y hecho en un gobierno peronista, kirchnerista, y de hecho, históricamente eso está mal porque la misma Eva Perón, prominente peronista, decía que el aborto y el feminismo era un capricho de la burguesía, de las chicas burguesas. O sea, todo mal. Y ahora sí, hablen lo que quieran hablar. Sí, Nicky, quería agregar algo a lo que vos dijiste, que es que acá en Argentina, o sea, en el país de Nicky y yo, Te silenciaste. me muteé. El aborto lo declaró Alberto Fernández, quien es nuestro actual presidente, lo declaró como legal, gratuito y seguro el Día de la Mujer como un regalo para todas las mujeres de Argentina. El aborto se lo puede hacer una mujer en cualquier circunstancia y no necesita el consentimiento del padre. En Argentina no se dan una idea de la cantidad de suicidios que hubo por este tema. Por eso es que yo me empecé a enterar y a investigar y bueno, es todo un lío acá en Argentina. Solamente quería agregar eso. Vale, yo quiero agregar algo. Bueno, agradezco el aporte de Unicornio, muy buen aporte, porque es verdad. O sea, no podemos, si nos fijamos demasiado en lo de abortar por violación, o sea, no se soluciona nada. O sea, es súper superficial solucionar eso de esa forma. Tiene que ser más subyacente, o sea, de erradicar desde las raíces eso. Y pero pues la violación es algo casi incontrolable porque la política de casi todos los países de Latinoamérica no tiene el control de eso y ni siquiera les importa un poco porque entonces tomando eso en cuenta, lo de que es muy difícil controlar eso por completo, ese marco. Y además, un poco desviándome, eh, necesariamente nos enfocamos demasiado en la violación, pero esos casos de violación que luego llevan un embarazo son muy pocos, o sea, la, pues, ¿cómo se dice? El porcentaje es muy minimizado, o sea, es muy poco posible que luego una violación haya embarazo, y eso está comprobado, o sea, tal vez no se termina el acto, o tal vez no llega a haber contacto, y esto es muy poco probable que llegue a embarazarse una persona. Y me refugio detrás de los argumentos de ustedes porque al principio, como he dicho, no estoy del todo tirado por a favor, o sea, tengo mis límites. Y ahora creería que se puede construir una buena síntesis con todas las tesis que han propuesto, o sea, dialéctica. Entonces, diría, la conclusión de todo esto es que el aborto debería ejecutarse y hacerse solo por necesidad y no por deseo. Porque si ponemos el caso de una chica, o sea, obviamente va a estar traumada por la violación y se verá influida por el miedo, así que es probable que aborte por el mismo hecho del miedo y luego las consecuencias y las secuelas que le quedan de eso moralmente. Entonces, sería más irse por el lado de necesidad.
que afecte su salud en general o que puede que la mate o algo parecido. No porque quiera, o sea, que diga, el doctor le diga que puede salir el bebé saludable. Creo que no es un caso donde se debe aplicar el aborto. Solo en esos casos donde amenace realmente con la persona. Y, y como digo, creo que lo más correcto, las políticas más correctas que deberían proponer ambas, o sea, legalizar el aborto, pero con esas mismas restricciones que propongo, con esas restricciones de no solo deseo, sino por necesidad y, y que creo que obviamente después de una violación se tiene que llevar a cabo una consulta psiquiatra. Creo que en la mayoría de casos se lleva a cabo ese proceso porque es bastante difícil superarlo. Entonces me quedaría ahí. No me voy a tirar demasiado contra que está mal, que está muy mal lo que dice. No, en lo absoluto. Solo propongo mantener como ambas y reconstruir algo. Una política estable con todas esas opiniones. Entonces eso es lo que pienso. Bueno, QR Plate quiere hablar y antes de... hay una pregunta, ¿seguimos con el debate o ya están de acuerdo en algo? A mí personalmente me gustaría continuar un poco más porque hay un par de cosas que no dije, pero Bueno, si la mayoría quiere llegar a un acuerdo, a mí me parece completamente bien. está bien. Después de QR, sigue Brando y después seamos a un acuerdo si es que llegamos. Si no llegamos, seguimos y vamos hasta que llegamos a algún tipo de acuerdo. Y quiero decir algo que es ante QR, que para mí solamente es en caso de que le afecte la vida de la madre el, el aborto, o sea, la única forma del aborto. ¿Por qué? ¿Por qué no hay violación? Porque vos, esto citando a Milei, que es muy buen economista, muy buen pensador, vos justificarías un acto violento o un acto o un delito, no me sale la palabra, con otro, o sea, si por ejemplo Brandon me viene y me roba 10 pesos, eso me da derecho a mí a robarle a Machu Picchu, por ejemplo, otros 10 pesos o 20, no, es lo que yo creo, obviamente no significa que sea verdad. Ahora, KR, habla, KR. Play. Así se pronuncia. Bueno, en primero que todo, no me voy a sacar ninguna estadística porque ahora me da flojera ir a Google porque estoy jugando Minecraft. Y bueno, yo en este tema me mantengo neutral, aunque soy, estoy más a favor de, de no abortar. Pero sí creo, sí diría que el aborto debería ser legal. Espera que un zombie me está persiguiendo. Ahora sí, ya. Creo que el aborto debería ser legal porque también hay casos en los que es necesario abortar cuando influyen en la vida de la madre. Pero por lo general yo estoy más en contra del aborto y si en mí dependiera no abortar, no lo haría. Eso es lo que quería decir. Si alguien quiere contradecirme, adelante. Bueno, yo quiero agregar algo y preguntar. Si en el caso de que el aborto fuese legal del todo y que ilegal, si fuese legal, entonces, ¿cuál sería para ustedes cuál sería la sentencia o condena correcta para aquellos que abortan en el caso que, que fuese ilegal el aborto? ¿Cuál sería esa sentencia o condena correcta, adecuada para esas personas que van contra eso? En el caso de que fuera ilegal,
¿no? Sí, en el caso que fuese ilegal. No lo sé. ¿Alguien quiere decir algo? O sea, esto estamos hablando de magnitudes de amenaza, de que está amenazando contra el derecho de la vida de una persona. No sé cómo se considere, si es igual a matar a una persona real, aunque esto tiene más consecuencias morales que matar a un feto sin desarrollo, pero no sé qué consideren cuál sería la condena o sentencia correcta. ¿Cuál creen que sería si fuese el caso Eso de... del bebé, que es un niño apenas en la concepción, creo que depende del país y las leyes. Por ejemplo, en Argentina, según la ley de los niños, no me acuerdo cómo se llama, el niño es desde la concepción hasta los 18 años. O sea, obviamente entre medio está la docencia, pero se considera un niño, o sea, alguien menor de edad, desde la concepción hasta los 18 años. Eso no me quiere decir. Eso depende del país. ¿Querés decir algo más o te paso el público? Sí, debería ser bueno, eso depende del país claramente, pero estoy preguntando en general, o sea, ¿cuál sería lo correcto? ¿Cuál sería la regla o política que deberían aplicar todos los países para mantener algo más equitativo? ¿Qué sentencia deberían poner o condena en el caso de que el aborto sea ilegal? Yo, sin una, Bueno, pensándolo bien, creo que en el caso de que fuera ilegal, una multa. Multa. No sé, no estoy muy metido en la política, pero una multa creo que estaría bien. No lo sé, o sea, está atentando contra el derecho a la vida. Una multa no lo creo, tal vez es algo muy moderado. eh, Depende de cuánto dinero estamos hablando. yo, Mm, sinceramente, creo que si el aborto fuera ilegal, la sentencia tendría que ser lo mismo que el asesinato de un niño. Obviamente, el asesinato de un adulto y de un niño, en las peores circunstancias, si el asesinato de un adulto no se lo considera como cadena perpetua en cierto país, el de un niño sí. Para mí, el aborto, si fuera ilegal, se tendría que condenar de la misma manera que el asesinato en primer grado de un niño. Bueno, a mí no me parece mucho eso, porque un niño ya desarrollado tiene moral, o sea, sí le puede llevar, o sea, ya es algo más moral, pero en cambio un feto pues no llega a ese nivel de desarrollo, así que no considero que sean los mismos casos. Un Y bebé no tiene Y, moralidad. un bebé, ajá, exacto, un bebé no tiene moralidad. Entonces, el asesinato de un bebé tendría que estar bien. Yo no creo eso. Tampoco creo no está que, bien, pero, ajá, sigue. em, perdón, un niño, o sea, ponele un preadolescente, el asesinato de un preadolescente en primer grado se condena, al menos acá en Argentina, con cadena perpetua. Un niño puede agarrar un cuchillo y defenderse. Un bebé puede patalear. Un feto no puede hacer nada. Está vendido, digamos. Es un ser Sí, completamente inocente que no puede ni siquiera defenderse. Em, Como mínimo, yo creo que tendría que ser lo mismo que el asesinato de un niño. A mí me parece que es peor matar a un ser vivo que no se puede defender de ninguna manera que matar a un ser vivo que se puede defender de cierta manera. Obviamente ninguno de los dos está bien, pero bueno, seguí y después pasale a Unicornio que quiere hablar. Sí, Machu Picchu contestá y después sí unicornio y si llegamos a un acuerdo terminemos ahí. ok, tienes razón con lo de que un feto no puede hacer nada sino tan solo patalear. Pero, o sea, no podemos compararlo. O sea, considero que no deberían haber las mismas sentencias porque un niño ya está, reitero, desarrollado moralmente. Un feto no le afecta de nada. O sea, creo que si muere un feto no afectaría mucho al exterior y ni a él mismo. Porque, o sea, es un Em, feto. Obviamente afectaría a él mismo. Le estás quitando la vida.
Después al exterior, no sé si decís de para la familia o para el mundo en general, eso no entendí. O sea, sí, en el exterior, la familia en general. Claro. Si Y tú abortas, no te quedará tanto daño como que se te muera alguien con quien has mm, convivido, que has creado una relación. es un Entonces, bebé, sería después de más todo. grave, sí, Perdón, pero perdón, sería perdón. más grave matar a que un niño sea asesinado que a un feto sea asesinado. O sea, no podemos comparar los casos de esa manera. Creo que sería más gravísimo lo del niño y que de un feto, que es menos, no le quito la importancia, pero es menos grave. Y bueno, si Ujú. Unicornio quiere hablar, adelante. Ante, un segundito, ¿puedo agregar algo más? Unicornio, porfa, ¿me dejas un segundito? Quería decir de que lo de que afecte al exterior también depende mucho de las creencias de las familias. O sea, obviamente si la madre quiere abortar y la familia está de acuerdo, no les va a afectar en nada. Otra cosa es que si la madre quiere abortar y a la familia les están en contra del aborto, va a afectar a la familia por toda su vida, incluso pueden rechazar a la hija de la familia. Sí, Eh, pero de en el cierta caso del niño manera, que... de cierta manera puede llegar a afectar. Obviamente, si un niño muere, también depende qué tanto lo quería la familia. Eso ya es demencia no querer a un niño en la familia, pero, o sea, es de locos, diría. Pero también me parece demencia querer matar a un feto y después de matarlo no sentir nada por él, ni pena, ni, no sé, compasión. No tienen compasión, eso no entiendo. O sea, al fin y al cabo es otro ser humano, es una persona como vos, como yo, como Nikki, como cualquier otro. Ahora sí, si querés agregar algo más, agregá y después que siga Unicornio. Bueno, yo quiero agregar una pequeña cosa. Está muy bien, o sea, estás diciendo lo correcto, pero no estás diciendo lo que pasa realmente. O sea, hay que ser empáticos, hay que manejar esto, pero la mayoría de las personas no desarrollan un afecto hacia un feto que ni siquiera han conocido. En cambio, desarrollan más afecto y cariño con una persona que han creado un pacto y relación moral y es por eso que menciono eso, o sea, es más grave con un niño que has desarrollado algo moral, que lo maten, es un caso gravísimo que puede afectar demasiado a la familia porque a pesar de que no le tenían aprecio, obviamente se siente culpa o duele. En cambio, un feto, o sea, no le tienen mucha consideración porque tan solo es un feto que nunca convivieron así. Bueno, Para, unicornio, puede seguir. para. Eh, Pobre Nico. sí, perdón, Unicornio, pero no vi, perdón, pero no vi sentido mucho a lo que dijiste de que no le tienen afecto a tu hijo o a tu nieto o tu sobrino. Vos, si fueras padre, ¿no estarías feliz de tener un hijo con tu esposa? Después de tanto tiempo, ponele, estás mucho tiempo con ella, quisieron tener un hijo. ¿Vos no lo querrías a tu hijo más allá de que no hubiera nacido todavía? Yo sinceramente Sí, sí. en el caso de la esposa, creo que ya es algo que ellos consideraron. En el caso de que quisieron tener un hijo, porque saben las consecuencias. O sea, unas personas que saben que van a tener un bebé no pueden abortar porque saben que lo van a tener. Estamos hablando de casos donde es que no es con la intención de tener un bebé, entonces creería abortarlo porque ni siquiera se han relacionado. Y no podemos, o sea, como digo, no le debemos quitar importancia, pero no lo debemos comparar de esa manera porque es un feto. Bueno, A unicornio, ver, puedes seguir. Quiero agregar algo, quiero agregar algo. a Ahora Un no, ver, segundo, no, no, espera. cae, Rafa. No, no, Para que no, Unicornio sí, hable y sí, después ya, regale, ya, ya. porque si no, No, Unicornio va a estar por medio si acaso me silenciado. olvide. Aguanten. Es que yo también estoy aquí anotando todas las cosas que dicen para tampoco perderme. Pero si quieres agregar algo, creo, para dar tú, porque yo voy a topar punto por punto de lo que acaban de hablar. Sí, entonces puedo hablar. Machu Picchu tiene razón en algo y es que un feto nunca va a tener el mismo aprecio que un niño ya desarrollado. Y justamente ese es el problema, que un feto nunca va a tener
el mismo aprecio que un niño ya desarrollado. Por eso es más fácil deshacerse de él. Ya, yo terminaste. Sí, ¿Puedo hablar? ¿Te paso el Ya, público? gracias. Bueno, sí, pásame al público. topemos primeramente el tema, el último que estaban hablando, del cariño, el afecto, lo que ustedes, como quieran, ustedes llaman. Definición de maternidad. La maternidad es una vivencia que tiene una mujer por el hecho biológico de ser madre, ¿ya? Independientemente del que le quieran llamar feto o niño, está embarazada, está en un estado gestante. Cuando se muere tu hijo, no es que dejas de ser madre, al igual que cuando se te muere tu madre, no dejas de ser el hijo de tu madre. Entonces, este sentimiento maternal se desarrolla a partir del nacimiento de un hijo o puede ser con mucha anterioridad al embarazo. Es muy frecuente que la mujer desarrolle un instinto maternal. Es verdad que nosotros los humanos nos hemos desensibilizado a lo largo del tiempo, pero eso no viene a cuento. No es el cariño o el afecto, es el instinto maternal. Que muchas mujeres dicen que no están listas para ser madre, es cierto, nadie las obliga a ser madres, pero la planificación no ocurre cuando ya se está embarazada, sino mucho más antes, dejando del lado de lo de la violación. Ahora, el otro tema que quería topar del aborto y la salud. Muchas personas salen con esta falacia de que el aborto es un tema de si te realizas un aborto, los daños son daño al útero o al cuello uterino, perforación uterina, hacer un agujero accidentalmente en el útero con uno de los instrumentos. Esto es un aborto inducido, o sea, el aborto que se hace no clandestinamente. Estoy hablando de los riesgos que suceden real cuando se hacen en seguro. Y eso, en seguro entre comillas. Sangrado excesivo, infección del útero o de las trompas de falopio, cicatrización del interior en el útero, reacción a los medicamentos o a la anestesia, ¿ya? Y no extraer todo el tejido, lo cual requiere otro procedimiento. O sea, aparte de que realizas una cirugía, te tienes que realizar otra si es que esta sale mal. Las cirugías se hacen por temas de salud, es verdad, pero si es que te dan entre hacerte una cirugía y no hacértela, es mejor nunca hacérsela. O sea, las cirugías son para cuando necesitas realmente y no se puede remediar algo que está dentro de ti, un daño. No es tema de salud el aborto porque estar embarazada no es una enfermedad. O sea, literal, pueden buscarlo. ¿Estar embarazada es una enfermedad? No, estar embarazada no es ninguna enfermedad. ¿Por qué nos hacen creer que es tema de salud pública? Porque en los embarazos hay riesgos, es verdad. Pero los riesgos se combaten, obviamente, teniendo cuidados. A las mujeres embarazadas no se las trata normalmente, hay que cuidarlas, hay que estar seguras de que se alimenten bien, que no hagan mucho esfuerzo, pero a partir de ahí no es ningún estado de salud que requiera atención médica o una intervención, por ejemplo, el aborto. El problema de salud pública es cuando las personas o las mujeres embarazadas que sufren de hipertensión. Es más, cuidando la salud de la madre y del hijo. El aborto no es tema de salud, ya creo que ya lo dejé bien en claro. Lo segundo, lo que decían también de los fetos o niños que no necesitaban nacer porque no aportan nada a la sociedad porque no han nacido aún, no les sienten cariño, el instinto maternal. Los vagabundos también no hacen nada por la sociedad, pero no andamos cogiendo y decimos, es que hay que matarlos. Y eso que son adultos. Ellos cogen y tienen propias decisiones, tienen propia moral y aún así no hacen nada para intervenir en la sociedad o mejorar. ¿Cacha? Lo de las leyes, yo me voy a guiar por lo que yo está en la ley, obviamente. La ley ya es justa de por sí. No hay que darle una equidad a las personas que violen esa ley.
Hay que darle justicia a las personas que se mantengan esa ley y que violenten contra ella. En el caso de mi país, el artículo 149 dice que la sanción es 6 meses hasta 2 años de prisión, de pena privativa. En el caso de los asesinatos, es de 10 meses es de 6 meses a 10 años. O sea, no entiendo cómo es que hay que ser más justos en este ámbito, porque a la persona que aborta, no estoy incluyendo a las personas que realizan, porque también habría que darles también tienen su sanción a las personas que realizan el aborto. Entonces, la ley es justa ya de por sí. Lo que hacen estas cosas de la implementación del aborto seguro y gratuito es crear agujeros, es crear brechas entre la ley para que se hagan menos justas. Esto ya es crear privilegios sobre unos. O sea, es dar más privilegios a unas personas que a otras. Lo peor de todo es que el aborto ahora es clasista. ¿Cómo es clasista? Se mueren los niños que pueden, las personas que pueden pagar el aborto. ¿Entienden? Es como te digo. Perdón, ya termino y pueden continuar. Es Como el eugenesia. estatus. Cornio, Bueno, ¿terminaste o yo pregunto. Ya, dale. Ajá. Yo le quiero preguntar algo, unicornio. Bueno, sí tocaste varios temas, pero quiero preguntarte en específicamente y que me conteste. ¿Crees que se debe comparar el aborto? Bueno, hablando a nivel legislativo, eh, el aborto con el asesinato o muerte de un niño. O sea, que se considere las mismas sentencias o condenas. ¿Qué piensas, unicornio? A ver. Yo diría que sí se debería considerar eso, pero ahí viene la otra duda, ¿por qué en la ley no lo hacen? Y eso es por moral. Aunque no quieran implementar, aunque la justicia no necesite de sentimientos, te pone a la moral de ley. O sea, para mí personalmente sí debería ser considerado como homicidio premeditado, porque no es que el aborto inducido es premeditado, es el asesinato, es el homicidio, es lo mismo. ¿Por qué muchas personas dicen el aborto es la interrupción del embarazo? Antes, interrumpir era coger, detener algo para volver a retomarlo. Ahora, interrumpir es detener algo y jamás se vuelve a dar, jamás se vuelve a poder dar en marcha de nuevo. Cuando se termina algo es asesinato. Es no es que la lo pones en finalización. pausa y lo reanudas? Ya no es interrumpir, literalmente. No se puede interrumpir un embarazo. Estaría mal dicho. Para mí, personalmente, como tú preguntaste, sí debería ser igual. Sí debería ser también considerado como un homicidio, yendo para las dos partes, la persona, el médico y la persona que se realiza el aborto. Porque en el juramento hipocrático que hacen todos los médicos dice que defienden la vida. Y si un médico coge y hace esas cosas en su pleno uso de sus facultades, ¿qué creería? Que si es que me dice, usted se va a morir, tiene que ya resignarse. Un médico lo que debe hacer es gastar todos los medios científicos o capaces para que la persona viva, porque su propósito es defender la vida. Porque si no, no merece ser médico también. Yo, si me dejan agregar algo, estoy al 102% de acuerdo con Unicornio. Y bueno, la verdad, medio que me sacó las palabras de la boca. Eh,
algo que también te faltó, digamos, es la parte de la política. Yo la verdad no quiero tocar mucho la política, pero hay gobiernos que hacen todo esto por política nomás. Hay países completos que están a favor del aborto, así que por política hacen ciertas cosas para que les vaya mejor a algunas personas. Ah, Em, lo de la política es por los movimientos ahora, las ideologías actuales, para ganarse obviamente el voto de las mujeres que están a favor de eso. También sabes cuál es el punto en el que, por qué también me enfatizaba, porque es clasista, porque las personas que ya cuando ya no viene del dinero de nosotros, sino ya es gratuito, no, ni siquiera cuando es gratuito, sino cuando uno es privado esa cosa, es porque la realizan compañías que se dedican a abortar, o sea, su negocio es el aborto. Por ejemplo, el del PPFA, que es el Planned Parenthood of North America, que se supone que es planificación familiar, entre comillas, cuando en realidad es porque dice, tienen que planificar las personas, su familia, y en eso estoy totalmente de acuerdo, no se puede brincar de un lado al otro teniendo hijos por doquier, pero sí se tienen que responsabilizar por los hijos que ya tienen, o sea, las personas embarazadas. La planificación familiar viene mucho más antes. ¿Qué es lo que hace Planned Parenthood, la compañía abortista? Es que las personas pobres, así literal pobres, las personas pobres no pueden tener hijos, necesitan abortar para que no generen más pobreza, entre comillas, también porque ese no es el punto de la pobreza tiene varias raíces. Entonces, ¿qué es lo que dijo ¿cómo se llamaba? La fundadora de Planned Parenthood, que se llama Margaret Sanger? Menos hijos a los ineptos y más hijos a los aptos para mejorar la raza. Eso es el genésico. Medio nazi. Sí, eso es sí, literalmente raro. Y además, las personas que las compañías como estas trafican tejido de las personas que abortan. Eso está comprobado. Buscan 2019 Planned Parenthood y fueron arrestados en ese país, en sí, Estados y De hay, Unidos. hecho, algo que quiero agregar unicornio es algo histórico. Los nazis hacían eso, abortaban a los ingratos, por así decirlo, a la raza no aria, o los Claro. discapacitados, no más para no tener ese problema, entre comillas. Y ahí viene lo del tema de salud. En realidad, ¿a claro. quiénes están Bueno, yo protegiendo? la verdad en eso no creo que una persona que tenga un problema tendría que adoptar como para sacar un error más a la tierra. Eso yo la verdad creo que como ya lo vino desde haciendo un montón, hace milenios, lo hace la naturaleza directamente. Una persona no apta no va a, o sea, si hay una especie no apta para para la vida, la naturaleza sola la va a quitar de la existencia para que, o va a hacer que evolucione. Sí, Eso, los abortos naturales son así, claro. los Ujú. que los abortos espontáneos, Ajá, no por los ejemplo, inducidos. ajá, hay animales, no me acuerdo específicamente qué especie de animal era, pero hay varios animales que las madres tienen dos hijos y era una especie de tiburón, me parece, que adentro de la panza el tiburón más fuerte se come a su hermano para sobrevivir. Eso es justamente el aborto natural. El más fuerte va a sobrevivir siempre, o el más fuerte va a evolucionar y bueno, en la naturaleza el más fuerte gana. Eso no significa que una persona débil tenga que abortar para que no existan más débiles en el mundo. Obviamente, con lo que toca unicornio de los pobres, una persona pobre tendría que abortar para que, porque no puede darle de comer a su hijo y eso. También está el riesgo al tener relaciones sexuales. Una persona que no tiene, obviamente la violación es otro tema, ponele que una persona que no fue violada tuvo relaciones con un hombre, pero no tienen el dinero para mantener un bebé. No tienen que tener relaciones sexuales si no tienen el dinero. Obviamente están los condones y todo eso, pero pueden fallar. Ahí también viene el otro riesgo.
si sabes que hay un riesgo y no querés un hijo, no tengas relaciones de ninguna manera. Eso es algo obvio, pero a las personas no les parece obvio, tienen relaciones igual, después quedan embarazadas y van a abortar. Acá el aborto clandestino, o sea, en Argentina cuando el aborto no era legal, no había sentencia para el aborto clandestino. O sea, multa me parece que había, no me acuerdo muy bien, pero no había ninguna sentencia grave. Y si era multa, no era mucha plata tampoco. Bueno, quiero agregar algo. Bueno, Machu habla. Estoy de acuerdo, o sea, eh, que, o sea, que no, o sea, una persona que tuvo en cuenta los riesgos que podía llevar a cabo una relación sexual, creo que no tiene el derecho a abortar, porque si no, todas las personas que tuviesen relaciones sexuales sin, eh, sin cuidado, dirían, bueno, si llego a tener un bebé, tengo la posibilidad de abortar. O sea, se les da esa opción, entonces no se sentirán tan preocupados. En cambio, si se les impone alguna ley que diga que si es así, que no se cuidaron y tienen un bebé y que no pueden abortar, creo que se mantendría más cuidado. Pero teniendo la opción de poder abortar, no se preocupan demasiado. No, de hecho, ellos estás mal. Ellos lo que creen cuando dicen hagámoslo legal y así van a disminuir los abortos. En Estados Unidos y en España sucede todo lo contrario. Desde que legalizaron el aborto, más abortos se han hecho. No es que dicen, es que es legal, entonces no voy a tener relaciones sexuales, porque de todas maneras puedo ir a abortar, pero igual no las voy a tener. Es como intentar jugar a la psicología inversa. Y lo peor de todo es que con estas leyes de legalidad en el aborto es que se rompe totalmente la jerarquía de derechos. Y pues uno de los principales derechos es la vida y la libertad. Pero, ¿qué pasa? La libertad no se puede tener si es que no estás vivo. Ahí está. Y nadie restringe la libertad de las personas, sino que cada sociedad tiene normas que restringen otras libertades porque esas libertades que restringen vulneran las otras libertades de otros, ¿entiendes? Quiero decir algo que no sé si quieren llegar a alguna conclusión o quieren seguir debatiendo. Algún tipo de acuerdo, porque veo que ahora se están ahí se están entendiendo mejor. Gracias Unicornio, díganlo. Yo diría que podemos llegar a una ¿A conclusión. qué Gracias, recibió la unicornio. empresa? Ah, no, se fue. No, sí, Machu. Yo creo que todos, que podríamos llegar a una conclusión, pero si alguien aún quiere aportar algo, pues adelante. Pero si quieren llegar a una conclusión, está bien. Creo que podemos llegar a algo fácilmente, ya que entrelazamos tantos. Yo creo que podríamos llegar a una conclusión ahora. Si alguien más tiene algo que agregar. No, no creo que no. Quillo, ¿quieres decir algo? Bueno, él no habla, así que no. Ah, Bueno, pobrecito, nunca habló. Machu, di tu conclusión. Bueno, es simple, lo he dicho desde el principio. El aborto sea legal, con sus límites, porque si lo ponemos ilegal, no se tendrá en cuenta en ninguno de los casos. Que sea legal con sus límites, o sea, que tengamos en cuenta todo lo que mencionamos sobre no, sobre el aborto por violación o otros casos que se mencionaron. Creo que deberíamos como construir esa política o esa ley junto a todo. Aunque eso no es posible, pero creo que sería lo correcto. Pues sí, Sí, podría estar está de bien, acuerdo por mí está con bien. Machu Picchu porque es verdad. O sea, yo como ya dije
principio en mi país, antes el aborto era por 2 casos, ahora otro tercero, del que no estoy muy de acuerdo, pero porque una mujer violada y discapacitada mentalmente, o sea, literalmente no se puede hacer a cargo de su hijo, porque ahí se ocurrió la parte del aborto y también por la parte en la que cuando la madre corría peligro, el doctor le podía ofrecer un aborto. Es verdad, el aborto necesita ser manejado con una delicadeza extrema, que sus límites estén bien definidos para respetar ambas vidas, porque una libertad sin responsabilidad es lo que quieren actualmente. Tú puedes tener todo lo que tú quieras dentro del contexto de la no violación de los derechos de los otros. Esa es mi conclusión. Concuerdo con los dos. El aborto tendría que ser legal, pero con sus medidas. Muy extremas, pero con sus medidas. No creo que tendrían que ser los mismos casos que Machu Picchu. Machu Picchu. Pero sí, el aborto tendría que ser legal, pero obviamente hasta cierto punto. Bueno, en conclusión es esa, y yo también estoy de acuerdo. Y para mí, que ahora para elegir el ganador, no hubo ningún ganador, fue un empate, porque todos se pusieron de acuerdo y todos tienen cierto grado de razón. Porque, a ver, habría un ganador si todo fuese blanco y negro, si uno fuese totalmente en contra y otro fuese totalmente a favor, pero no es así. Eso con una persona que no tiene ningún problema mental nunca va a pasar. Ni del lado pro vida ni del Amenazas. lado abortista. O sea, una Bueno, persona... está bien. Sí, sí, perdón. Eso, y quería decir que el siguiente debate no sé cuándo hacer, no, ni idea. Pero quizás se me ocurrió el tema de algo más político, algo más económico, algo más histórico, y que esto va a conllevar un poco más de investigación para todos, porque esto es un debate más ético, es un debate más, a lo mejor, legal. Es un debate entre socialismo y capitalismo o izquierdismo y derechismo. Me Depende de interesa cuál. muchísimo eso. Así que si quieren participar, les aviso Me desde ya. interesa. Les aviso desde ya, así van investigando para cuando haga el anuncio y lo vean y ya sepan el día. Dale, dale, dale. ¿Será el debate? Literalmente no sé nada de eso. Es Sí, investigar. Así Bueno, sí. yo sí, sé voy a bastante, investigar. Bien tarea. pero bueno, yo sé algo y leí La mentalidad anticapitalista, está muy bueno el libro, y no va más, y Base también está muy bueno, lo recomiendo bastante. Y bueno, es un tema muy interesante y es algo que si esto duró 1 hora, eso puede llegar a durar 3, porque es algo muy extenso y algo que muy difícilmente se llevan a acuerdo, a menos de que haya escala de gris, como dije antes. Igual, Sí, recomienda, manda PDFs para investigar sobre eso. Es complicado encontrar PDFs, PDF. libros, Y sí, busca, a ver, por ejemplo, busca qué es solo de derechismo, los que te qué es convengan. capitalismo, y anda derivando investigaciones. igual Ok. También te esta recomiendo charla, ver podcasts, videos, economistas de todo tipo, o sea, sean marxistas, leninistas, liberales, centristas, de todo tipo, también te recomiendo. Que hay muchos por ahí en YouTube y en Twitter ni te hablo, porque en Twitter cualquier tipo de persona tuitea algo con mucha verdad o con mucha no verdad. Y bueno, para terminar es eso, que el debate va a ser de socialismo, capitalismo o izquierdismo, derechismo, que es un poco más exacto. ok. Porque el socialismo es algo más abstracto y se necesita buscar un poquito más por ahí. Y hay muchos tipos de socialismo, como el socialismo ¿Y demócrata, esas cosas. de qué será el debate? O sea, socialismo, capitalismo. Socialismo versus derechismo, barra izquierdismo, derechismo. O sea, sería de los dos. Izquierda Y contra uno derecha tendría y que esperar para socialismo contra... acordarme. Claro, si quieren elegir postura ya o después del anuncio, cuando haga el anuncio, ya saben que elijan el Club 4 y vayan a elegir postura de cuál van a elegir. Obviamente ahora no lo a menos de que ahora tengan una idea de qué van a elegir, obviamente ahora no lo hagan, sino después de una investigación o después de que yo haga el anuncio, obviamente. Yo ya sé qué quiero hacer. No, te recomiendo investigar igual. Sí, sí, sí. Sí. Ya Igual ahora ya hay clases virtuales, así que te